Bolívar, médico gastroenterólogo, nos sigue acompañando aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerde que la pueden contactar como Gastropiso Salud y nuestras cuentas @salud_gb y @Daniela J. Salas, conectados en vivo a través del Instagram Live. Saludamos a las personas que se incorporan a nuestra transmisión. Además, vamos a responder algunas inquietudes. Nos preguntaban hace minutos que si el Helicobacter pylori se podría combatir con el brócoli. Nos gustaría que nos ayude a responder esto. Sí, claro. Mira, cuando hablamos de tratamiento erradicador de Helicobacter pylori en el pasar de los años y en la historia de gastroenterología, que ha avanzado muchísimo, pero siempre nos basamos en la medicina, se basa en evidencia clínica, en evidencia científica. No hay nada aprobado que nos hable a nosotros como gastroenterólogos para tratar el Helicobacter pylori con brócoli, ¿ok? Sí sé que existen muchas, digamos, fórmulas o recetas naturales y que la venden para tratar el Helicobacter pylori, pero lo que realmente está comprobado científicamente son los tratamientos, ahora el cuádruple o tratamiento triple terapia erradicadora, o sea, va a variar y va a escoger el médico la mejor opción para su paciente. Pero porque sí, lavar de manera inadecuada los alimentos puede hacer que el Helicobacter pylori entre a nuestro organismo. Sí, claro, y forma parte de las enfermedades de transmisión por alimentos que estamos conversando el día de hoy, porque fíjate, la Helicobacter pylori es una bacteria que, ¿cómo es su forma de contagio? Lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más recordarlo. A través de la contaminación de agua y alimentos con presencia de heces, ¿ok? De una persona contaminada o de una persona contagiada con Helicobacter pylori, que no tenga buen aseo o buenas medidas higiénicas y pueda pasar, bien sea por la manipulación directa de los alimentos, posterior a ir al baño, ¿ok? O un agua contaminada, pues con las heces o con la presencia de la bacteria. Entra a través de la ingestión, por supuesto, del agua del alimento y ahí puede hacer su círculo o su ciclo de vida. Porque también está tan vigente el lavado de las manos al momento de manipular los alimentos y no solamente lavarse las manos para evitar el COVID-19, sino también para poder tener una alimentación adecuada. Claro, y te comentaba que pues se ha fomentado y me parece maravilloso, bueno, dentro de lo malo, ¿no? Sacar las cosas positivas y que esto ha estimulado la higiene de las personas, de nuestra población en general. Recordamos que somos un país subdesarrollado y nosotros somos el foco de estos procesos infecciosos, parasitarios, bacterianos, virales, y este lavado de las manos, a pesar de que es otro tema, pues sí, es fundamental para evitar todas las enfermedades gastrointestinales. Y bueno, en el caso del COVID también, que toma vigencia. Entonces, más allá de la manipulación de los alimentos, de lavarnos adecuadamente las manos, minuciosamente las uñas también, y utilizar guantes, debemos garantizar que el medio o el lugar donde vamos a desarrollar o vamos a preparar los alimentos esté bien limpio también. Garantizar eso de la mano, de un minucioso lavado de las manos, valga la redundancia, pues va a ser vital para evitar todas estas enfermedades. ¿Qué puede ocasionar comer alimentos que estén contaminados? No solamente el Helicobacter pylori puede ser consecuencias, tenemos diferentes manifestaciones gastrointestinales que se pueden presentar en un paciente. Sí, hablamos entonces de procesos infecciosos, hablamos de infección cuando va de la mano de un agente biológico, bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿ok? Y hablamos de intoxicación alimentaria cuando una toxina que es producida por un microorganismo también está presente en el alimento, ¿ok? O sea, por bacterias o esté presente en el alimento. Entonces hay dos formas, digamos, de llegar a esa enfermedad, bueno, enfermedades gastrointestinales. Ahora, tenemos salmonelas, tenemos amibiasis intestinal, tenemos, bueno, una cantidad de bacterias y de parasitosis que vemos que todavía lo vemos con mucha frecuencia en nuestra población y en nuestra casuística como individuales, como práctica profesional individual. Entonces, insisto, me parece excelente que siempre recordemos estas medidas porque siempre están vigentes. Cuando hablamos sobre estas patologías o estas manifestaciones gastrointestinales que pueden presentarse, ¿cuáles son los estudios por excelencia que se le realizan a un paciente? Sabemos que muchos llaman porque ya presentan alguna manifestación, entre ellos las diarreas. Exacto. Pero, ¿cómo se puede hacer una detección real de qué está pasando? Si es una bacteria, si es algo más que ingresó al organismo del Claro, paciente. bueno, hablamos entonces de presentación clínica de forma general para las enfermedades gastrointestinales y tú bien lo decías, podemos hablar entonces de dolor abdominal
abdominal, que es ese dolor característico tipo cólico que va y viene y que generalmente está acompañada en la ingesta de alimentos. Puede incluso debutar con vómitos, con reflujo. En algunas oportunidades el paciente lo puede referir así, pendiente con el tema de la hipertermia o de la fiebre persistente, las evacuaciones líquidas, ¿sí? Hay un cambio en el patrón evacuatorio y eso es importante, no solamente en la consistencia, sino en la frecuencia evacuatoria y la persistencia en el tiempo, que no es normal, ¿no? ¿Cuándo se considera normal una diarrea que pueda durar? ¿Cuánto es el tiempo normal o cuál es el tiempo que nos hace levantar una alerta mayor? Bueno, es que hablamos de diarrea como tal, el concepto de diarrea habla que hay un aumento en la frecuencia evacuatoria con una disminución en la consistencia de las heces. Para nosotros poder hablar como tal de diarrea, y ahí clasificamos aguda, subaguda, crónica, entonces más de 15 días con un síndrome diarreico, hablamos de un síndrome diarreico crónico, pero básicamente es esto, acompañado de aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces, ¿no? Y que en muchas oportunidades puede venir acompañada de moco, de sangre, hablamos de disentería, y que generalmente nos hacen pensar en amibiasis intestinales, en Escherichia coli, es decir, en una gama de agentes biológicos y que es importante siempre la evaluación para Un detectar. patrón evacuatorio que ha cambiado, una persona que ha tenido ocasiones acuosas, o líquida y ha persistido durante un día y medio y se quita de manera espontánea, ¿eso nos quiere decir que tenemos que hacernos un examen o sabemos que ya ha pasado? Bueno, depende también, porque hay transgresiones alimentarias, es decir, cuando comemos mucho, cuando la comida es copiosa, es abundante o cuando es grasosa, y eso puede pasar muy rápidamente al intestino delgado y puede generar un cambio en el patrón evacuatorio, todavía siendo normal por como una respuesta a esa transgresión, ¿ok? Y eso puede tener, como tú bien lo dices, una autorresolución. El tema viene o se presenta cuando eso se acompaña de alguna otra molestia, el dolor persistente, las evacuaciones y que no mejoran en un periodo, pues la ventana máxima es de 72 horas, ¿no? Cumpliendo medidas en casa que siempre se llevan a cabo por algún familiar o por la misma paciente. ¿Cuándo son solicitados los exámenes de heces? Bueno, el examen de heces siempre lo solicitamos dependiendo de esas características, ¿no? Cuando estamos pensando clínicamente que hay un foco infeccioso, como te decía, siendo bacteriano, en este caso parasitario. Bueno, aquel paciente que hay un aumento entonces en la consistencia, en la frecuencia, acompañado de otra sintomatología. Vamos a recordar las medidas de higiene, de seguridad para la parte alimentaria, que es importante. Como lo decíamos al principio, si tenemos una buena alimentación, vamos a tener también una buena salud gastrointestinal. Nuestro estómago lo va a agradecer. ¿Cuáles son? Es así, bueno, recordar entonces que la responsabilidad, siempre digo que la responsabilidad bueno, que se enfoca en las personas que cocinamos, sea para nosotros mismos, sea para otros en centros, restaurantes, etcétera. Pero bueno, siempre el lavado minucioso de las manos cuando vamos a preparar alimentos, mantener todas nuestras herramientas limpias, no utilizar herramientas que estén oxidadas o que realmente sean de procedencia desconocida, nunca reutilizar el agua para lavar los utensilios, eso es otra cosa importante, y utilizar agua potable y el agua hervida, filtrada, que utilizamos para tomar, también para realizar el lavado de los alimentos. Esto es básico, el almacén de los alimentos, el tema del congelado y el descongelado, el separar los diferentes grupos alimentarios en la nevera, de manera de que si está en el congelador no vaya a gotear los alimentos crudos a los cocidos. Es decir, esos son pequeños detalles que hacen la diferencia. Grandes diferencias. Por ejemplo, cuando comemos en la calle, un gusto que nos podamos dar, ¿qué debemos tratar de evitar? ¿Qué alimentos debemos evitar cuando comemos en calle? Mira, las 2/3 partes de estas epidemias en cuanto a infecciones gastrointestinales se dice que ocurren por la comida en cafeterías, en restaurantes, en comedores escolares e incluso laborales. Bueno, hasta en nuestra propia casa. Nosotros ya, por ser un país subdesarrollado, lo comentamos que estamos expuestos a esto. Entonces, ¿qué debemos evitar? Siempre lo digo, bueno, el tema de los vegetales crudos, ¿ok? Todos los alimentos que sean crudos, esto es muy importante, o que sean bien cocidos, si vamos a comer o nos toca comer en restaurantes, que la elección esté dada porque sea un alimento bien cocido. Si vamos a comer ensaladas que sean cocidas, por supuesto, entonces ahí aprendemos a elegir mejor nuestras comidas de la calle.
Eso es importante. Muy importante esto, por ejemplo, cuando decidimos tomar una bebida, ¿qué debemos seleccionar cuando comemos en la calle? ¿Un jugo natural, por ejemplo, o es preferible tomar alguna bebida que venga pasada y cerrada? Bueno, fíjate, ahí entramos entonces en una disyuntiva, ¿no? Sí. Porque el tema de los pasteurizados... Versus los naturales. Exacto, pero el pasteurizado está perfecto porque ha sido, bueno, tiene todas las medidas sanitarias, pero con estos jugos pasteurizados pasan las cargas osmolares, las cargas glucosadas, entonces más los aditivos. Entonces, pues dependiendo de la circunstancia, yo te diría que dependiendo del centro, donde nosotros si tenemos un centro confiable, ¿ok? Que sabemos que es un agua potable, que es una agua hervida o quizás de reconocimiento, bueno, podemos optar por un jugo natural. Pero si hay dudas, yo optaría por un jugo pasteurizado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y tocar este punto tan importante. Por mis redes sociales como Gastro Piso Salud, por mi número telefónico 0412-988-7588. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora Criselis Gómez Bolívar nos estuvo acompañando, médico gastroenterólogo, en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas y @Gastro Piso Salud. La cuenta de nuestra especialista será hasta una próxima oportunidad.